Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de participar en este congreso y hoy les voy a hablar de un tema que me motiva muchísimo y que quiero compartir con ustedes porque además tengo una experiencia interesante que creo que algunos de ustedes podrían conocer o que seguramente les puede interesar conocerla. Precisamente eso me motivó a realizar esta ponencia que estaré compartiendo en el Congreso y que por supuesto me llena de satisfacción poderla compartir con todos ustedes. Es- Esta ponencia la he denominado Tejiendo Conexiones, Redes Colaborativas, Innovación Educativa y Ciencia Abierta. Y pues, mi nombre es Sandra Milena Restrepo Ruiz, soy coordinadora pedagógica de la Dirección de Innovación Educativa Digital de la Universidad Externado de Colombia y a su vez también soy coordinadora general de una red sin ánimo de lucro que se denomina Relace. Y precisamente toda mi experiencia en Relace es la que me motiva el día de hoy participar con esta ponencia en el sexto Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología, Innovación Educativa y Ciencia Abierta. Estoy muy interesada en que ustedes puedan escuchar esta experiencia y compartir con ustedes mi motivación para que sigamos precisamente construyendo esas redes colaborativas y esas comunidades. En ese sentido, quisiera conversar un poco sobre cuál es mi intención con esta presentación. En primer lugar, quiero precisamente eso, que podamos explorar cómo esas redes colaborativas actúan como catalizadores en la innovación educativa y la ciencia abierta, cómo contribuyen a esto y también cómo llevan a conectar a docentes, investigadores y profesionales para fomentar esa co-creación y el acceso libre del conocimiento. Esa es como la parte fundamental de mi propuesta y aquí tendríamos nosotros, por supuesto, que asumir un reto muy importante, o creo yo, que asumir un reto que va en doble vía y es el reto de la innovación y el reto del conocimiento compartido. En ese caso, entonces planteo como tres ejes fundamentales. En primer lugar, la innovación continua. Y es que, pues, en el mundo vamos a pasos agigantados. Normalmente estamos avanzando, llega una actualización y esta a su vez tiene múltiples actualizaciones. Lo estamos viviendo en este momento con la inteligencia artificial, pero en su momento lo vimos con las redes sociales y precisamente eso nos exige una rápida evolución eh, para afrontar esas necesidades que se van presentando en el contexto educativo, en el contexto de la investigación. Y esto, por supuesto, nos presenta la necesidad de innovar y crear esas soluciones efectivas. También el reto que tenemos que asumir aquí es el conocimiento compartido. ¿Por qué? Porque hay un intercambio generalizado, abierto de las ideas y la colaboración entre las diferentes disciplinas, ¿cierto? En ese progreso y en esa transformación y en el asumir esas diferentes necesidades y problemáticas que nos aquejan desde el sector educativo, desde la investigación y demás. También tenemos aquí que asumir unos retos que son importantes y pueden resultar complejos, y es que los problemas actuales son cada vez más multifacéticos y requieren enfoques holísticos y multidisciplinares. Requieren que muchas más carreras, disciplinas se integren, se unan para poder tener distintas perspectivas sobre lo mismo. Entonces, creo que ese es un buen elemento para empezar esta conversación y allí quiero adentrarme un poco en cuáles son esos conceptos relevantes que voy a tocar, aunque esta no es una ponencia o no es una presentación enfocada a lo teórico, sino más bien a la praxis desde la experiencia que tengo, quiero dar un contexto de los conceptos que me llevan a plantearlo. En primer lugar, Reingold en 1993 nos dice que este tipo de comunidades, este tipo de redes virtuales, son agregaciones sociales que emergen de la red cuando suficientes personas, es decir, hay suficiente número de personas, mantienen discusiones públicas durante un tiempo suficiente, creando redes personales de relaciones. Es decir, aquí ya nos plantea un primer elemento. Tienen que haber diferentes personas, esas personas tienen que tener un interés particular sobre algo
y esto es lo que nos dice Reingold. Honrubia, por su parte, en el 2004 nos plantea que deben darse contextos en que los participantes aprendan mediante su colaboración con otros. Aquí hay otro elemento importante que estaremos tocando a lo largo de mi presentación y es precisamente la colaboración que se da entre los diferentes actores que se integran en estas redes, contribuyendo a un proceso de investigación o a una construcción de conocimiento relevante tanto en el ámbito personal como en el social. Es decir, qué me interesa a mí como individuo, pero también cómo eso que me interesa está involucrado, está inmerso en un contexto social particular. Y aquí, pues hay elementos súper importantes y es que nos trae la necesidad de fomentar el diálogo y la colaboración, incentivar la construcción colectiva de conocimiento y abarcar prácticas de aprendizaje abiertas y flexibles. Esto está muy conectado con lo que había planteado en la introducción. Ahora bien, ¿cómo aquí se integran o cómo participan los docentes investigadores como agentes de cambio? Estamos hablando precisamente de esa innovación, de cómo nosotros podemos llegar a esa innovación desde la docencia y desde la investigación a través de esas redes colaborativas o a través de esas comunidades virtuales que nos lleven precisamente a construir en conjunto, en colectivo. Entonces, por parte de los docentes se convierten en líderes de innovación, lideran este proceso. Hay una conexión con el alumnado porque normalmente, pues en este tipo de ambientes se comparten buenas prácticas y esas buenas prácticas son, por supuesto, tenidas en cuenta por otros docentes, son aplicadas en sus contextos y esto los lleva por su parte a generar prácticas pedagógicas mucho más enfocadas a sus estudiantes. Hay una red de colaboración permanente para resolver problemas, para replantear situaciones, para afrontar necesidades particulares, entre otras. Y por supuesto, hay un empoderamiento del docente que es necesario en estos casos. Afronta la situación, se empodera y lidera ese proceso precisamente porque está enfocado en ese liderazgo y en ese empoderamiento. Y por parte de los investigadores hay un acceso libre al conocimiento. Estamos en una red donde se comparte, donde por supuesto se pueden construir investigaciones en colectivo porque nos encontramos con otras personas que tienen nuestros intereses y esto nos facilita ese camino. También hay una innovación transparente que es permanente en esas redes, en esas comunidades. Hay una colaboración internacional y esto es un elemento muy importante. Cuando hablamos precisamente de la posibilidad de esas sociedades globales, pues nos estamos enfocando a esa posibilidad de lo internacional y esa internacionalización en las comunidades, en estas redes, es bien común porque normalmente estamos conectados con personas que están en todos los lugares del planeta. Y por supuesto hay una participación ciudadana que se da de manera contundente y esto agrega un valor importante porque el ciudadano desde el cotidiano tiene un reconocimiento de las problemáticas de su país, en este caso, por ejemplo, de las problemáticas que se dan en el marco de la docencia y también de la investigación. Entonces vemos que generan un papel muy protagónico aquí, tanto los docentes como los investigadores. Y esto tiene dos elementos importantes que están allí como rondando también en esta situación, el aprendizaje colaborativo y las tecnologías digitales que impulsan esa colaboración. Y este elemento de las tecnologías es muy importante porque, por supuesto, ha acortado pues el camino. Entonces, ¿cómo superamos esas barreras culturales y geográficas a partir precisamente de estas comunidades? Hay una diversidad y esa diversidad es la fortaleza precisamente de las comunidades. Creo yo que es uno de los elementos más importantes. También hay unas tecnologías que nos conectan. Hay herramientas como videoconferencias, chat, plataformas de colaboración, redes sociales, que nos permiten ese trabajo y esa conexión con personas que están a miles de kilómetros que de otra manera no hubiese sido posible contactar. Hay un intercambio de conocimientos y importante porque hay una diversidad geográfica que promueve precisamente ese intercambio de las mejores prácticas, conocimientos locales y esas soluciones adaptadas a los diferentes contextos. Y por último, y no menos importante, también nos plantea un fortalecimiento de esos lazos. Hay unas interacciones virtuales y presenciales
A veces pasa al plano presencial, no siempre es así, pero en ocasiones se puede dar y esto va fortaleciendo los lazos y va haciendo la comunidad cada vez más fuerte y, por supuesto, más estable. Entonces yo les quiero contar el caso de Relace, que es una comunidad de la cual participo desde el 2018, es el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas y es muy interesante. Empezó en el 2018 y hemos crecido notablemente. En este momento tenemos una comunidad que suma aproximadamente unas 500 personas o 500 miembros que están en toda nuestra región latinoamericana. Y no solo esto, sino que también participan personas de habla hispana que están en otros países. También Relace, digamos que en estos años ha logrado realizar dos congresos, el Congreso EPIC 2023 y el Congreso EPIC 2024, y ese congreso ha logrado que se den más de 1.300 inscritos durante cada año, que es un dato muy interesante. Tenemos además 10 embajadores que están en diferentes países de nuestra región. Tenemos embajadores en Perú, en Ecuador, en México, en Colombia, en Honduras y así sucesivamente. Y esto nos permite un accionar desde las perspectivas diferenciadas de nuestra región y construir una red que respete precisamente lo que hablábamos hace un momento, la construcción de conocimiento a partir de esa diversidad cultural y de esa riqueza que tiene el estar todos allí, aunque pertenezcamos a diferentes lugares. Hay una presencia en Latinoamérica, en España y en otros países del mundo donde se encuentran hispanohablantes, incluyendo, por ejemplo, países como China. También tenemos una comunicación que se enfoca en su mayoría en la red de WhatsApp. En su mayoría, toda nuestra comunicación está precisamente a través de WhatsApp, más o menos un 80%. Pocas veces nos reunimos de manera sincrónica a través de algunas plataformas, pero recordemos que dentro de nuestros embajadores hay personas en Cuba que no se pueden conectar precisamente a través de estas plataformas y todo lo resolvemos por nuestros grupos de WhatsApp, lo cual, por supuesto, nos potencia esa comunicación. Nosotros tenemos además proyectos que están inmersos a Relace, además del Congreso, contamos con nuestros webinares que se dan precisamente una vez al mes sobre diferentes temáticas de la educación. Tenemos también un repositorio de convocatorias educativas a nivel de toda Latinoamérica, congresos, llamados de revistas investigativas, tenemos también posibilidades, por ejemplo, de podcast, de diferentes convocatorias que se den y tenemos nuestros propios podcasts. Hace poco iniciamos un proyecto llamado Relace Webcast que ya va por su segunda temporada. Y adicional a esto se creó una red hermana que se llama Encuentra tu Par, que está enfocada precisamente en la investigación. Entonces ahí en esa red encontramos la posibilidad de conectar con otras personas en la región que tengan un interés investigativo similar al nuestro. Creo que eso tiene mucho valor. Entonces les quería presentar a Relace porque ha sido un esfuerzo bien interesante, pues que actualmente estamos liderando con Antonio Canchola desde México y yo, Sandra Restrepo desde Colombia, él como director y yo como coordinadora general, pero apoyados por supuesto en todo este equipo que les menciono. Y por último, quisiera concluir a partir de lo que les he comentado a lo largo de mi presentación, y es que precisamente esas comunidades virtuales o esas redes colaborativas han potencializado la posibilidad de que construyamos esa colaboración en redes, esa innovación educativa, esa ciencia abierta, nos ha permitido potencializar esa posibilidad. También que logramos una colaboración continua a lo largo de este tiempo. Las redes colaborativas deben mantenerse vivas en crecimiento, fomentando nuevas conexiones, nuevas oportunidades de intercambio de conocimiento. Por eso lo que ustedes veían con Relace, hacemos el congreso, pero adicional tenemos una red hermana que trabaja para la investigación, pero adicional tenemos los podcasts, pero adicional estamos publicando las convocatorias que se dan en otros países.
También debemos aprovechar estas redes para generar nuevas ideas, abordar desafíos de manera creativa y co-crear soluciones innovadoras. Precisamente, por ejemplo, nuestro Congreso EPIC 2023 y EPIC 2024 se enfocan en esas prácticas educativas innovadoras y que en toda nuestra región los docentes puedan escuchar qué están haciendo otros docentes en otras latitudes, en otros países, y cómo están resolviendo esas problemáticas que ellos también tienen de manera innovadora, de manera creativa. Y también, por último, fomentar una participación activa y sostenida, pues que requiere precisamente una estrategia integral de comunicación, de reconocimiento, de herramientas de colaboración y de la capacidad precisamente de adaptarnos a ese mundo cambiante. Entonces, el objetivo finalmente de estas comunidades es que podamos crear esos ambientes propicios para que más personas se integren y participen y por supuesto podamos generar esa colaboración que estamos buscando. Esa es un poco lo que les quería compartir con esta pequeña charla de Tejiendo Conexiones, redes colaborativas, innovación educativa y ciencia abierta, porque creo que es muy importante que a partir de las diferentes posibilidades que nos da hoy la tecnología digital, podamos seguirlas potenciando y podamos seguir democratizando el conocimiento en nuestra región y llegando a más y más lugares que quizás no pueden asistir, por ejemplo, a los congresos de manera presencial o no pueden compartir sus prácticas de manera presencial, pero sí nos podemos conectar y hacer precisamente ese cerebro colectivo y resolver los problemas en conjunto. Yo les agradezco muchísimo por la atención que me han prestado y me